El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 14 al versículo 25. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy martes 8 de marzo del año 2022. A este espacio bajo la sombra del Omnipotente, donde recuerde que todos los martes, jueves y sábados estamos estudiando el libro de los Hechos. Y ya vamos por el capítulo 8 y hoy he leído del versículo 14 al versículo 25, que trata acerca de la obra apostólica en Samaria. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Y vamos a ver la ocasión de ver, valga la redundancia, pues varias pruebas, tanto de la autoridad apostólica al guiar las iglesias durante estos primeros siglos de la iglesia, estos primeros años de la iglesia, en otras regiones fuera de Jerusalén, como vamos a ver también la obra, el poder, la operación del Espíritu Santo que obraba en los corazones de aquellos que, por un lado, estaban siendo dirigidos, guiados, usados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la proclamación del mensaje del Redentor, y a la vez, pues, la obra del Espíritu Santo en todos aquellos quienes creían en Cristo, se convertían al Evangelio, algo sucedía con ellos. Así que vamos a estar mirando qué sucedió y vamos a mirar que no hay restricciones del Espíritu Santo en el mover ahora a través de estos hombres sencillos que no estaban buscando, que no surgen, digámoslo así, más bien de organizaciones ni de jerarquías eclesiásticas ni cosas de ese tipo. Nada ni nadie podía impedir definitivamente que Felipe ejerciera en este caso su don de evangelista en Samaria, y según la dirección y el poder que
recibía de parte del Señor, y como él mismo lo había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y pues vemos a Felipe aquí siendo dirigido, porque esto tampoco sale de Felipe mismo, es el Espíritu Santo obrando a través de Felipe, como ya también vimos obrando a través de Esteban, como lo vemos obrando a través de Juan, lo vemos obrando a través de Pedro, y en este caso también lo vemos obrando a través de Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos. Así que es la obra, los hechos del Espíritu Santo en la iglesia naciente, en la iglesia creciente, en la proclamación del mensaje del Redentor. Así que los vemos aquí en acción. Recuerde que el tema de la Biblia, recuérdelo, ya lo he dicho en otros momentos, es la redención del hombre, y el Antiguo Testamento tiene que ver con la preparación para la venida del Redentor, y los evangelios tienen que ver con la manifestación del Redentor. En este caso de los Hechos, tiene que ver con la proclamación del mensaje del Redentor. Las cartas paulinas son la explicación del mensaje del Redentor, y Apocalipsis tiene que ver con la consumación plena de la obra del Redentor. Así que todo el tema de la Biblia nos va a hablar del Redentor, el plan de redención de parte de Dios para los seres humanos que hemos pecado. Así que en este caso pues vemos la proclamación, y vemos que es el Espíritu Santo quien está guiando, dirigiendo, llevando a cabo su obra poderosa de proclamarse el mensaje precisamente del Redentor. Así que pues no hay impedimento, nada puede detener esa obra, porque una vez más no es obra de hombres, es obra del Espíritu Santo a través de hombres, el poder sobrenatural de Dios obrando, operando a través de personas naturales, lo sobrenatural de Dios operando a través de personas naturales, comunes y corrientes, el poder ilimitado de Dios obrando a través de personas limitadas. Es decir, todos estos hombres no tenían nada de especial, ni Felipe, ni Pedro, ni Juan, ni siquiera Lucas, aunque eran hombres importantes escogidos por el Señor, pero no tenían nada de importantes, eran hombres comunes y corrientes, hombres sencillos, que sin embargo Dios pues los había elegido para una misión. Es lo que los hace importantes, que Dios obra a través de ellos, y lo que los hace realmente importantes no es que sean super santos ni gigantes espirituales. ¿Qué los hace importantes? Que se sometieron a Dios, le creyeron a Dios y simplemente rindieron sus vidas delante del Señor, y el Señor empezó a obrar y a operar a través de estos hombres sencillos. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de una vida totalmente rendida al Señor, porque eso es lo que Él busca. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es sencilla la dinámica del reino de los cielos. Así que esto no tiene nada que ver ni con Pedro, ni con Juan, ni en este caso con Felipe. Simplemente eran hombres naturales, hombres comunes y corrientes. Los personajes importantes no son estos personajes en el libro de los Hechos, sino el personaje importante es Dios mismo obrando a través del Espíritu Santo. Este detalle no se nos puede escapar. Que lógicamente, ¿qué nos inspira de estos hombres? Nos inspira su entrega al Señor. Eso nos inspira. Que fueron hombres con errores como los suyos y como los míos, que fueron hombres comunes y corrientes, y que simplemente el Señor los llamó a una tarea y simplemente accedieron, se sometieron a Él y dejaron que el Señor obrara en y a través de ellos. Y ahí vemos pues los resultados de la obra del mover del Espíritu Santo en la iglesia naciente y en la iglesia creciente en el libro de los Hechos. Así que pues nada podía impedir, una vez más, porque la obra venía de lo alto, que Felipe ejerciera pues su don de evangelista en Samaria, según la dirección y el poder que recibía precisamente de lo alto. Y al mismo tiempo los apóstoles en Jerusalén no se desentendían tampoco de este nuevo movimiento que se estaba gestando en Jerusalén, puesto que la evangelización de los samaritanos podía entrañar, digámoslo así, peligros para la unidad de toda
la iglesia. Es decir, ya la iglesia no es solamente compuesta por judíos, sino que ahora entra una nueva grupo de personas a formar parte de ese cuerpo de Cristo que son la iglesia y son llamados los samaritanos. Gente que antes eran enemigas de los judíos, ahora están formando o haciendo parte o pasan a formar parte de la iglesia, del cuerpo del Señor, de ese misterio que es la iglesia. Y ahora pues los que están en Jerusalén, los apóstoles que están en Jerusalén, las columnas de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, pues no son extraños ni ajenos a lo que está pasando en Samaria. Ellos están muy atentos porque muy seguramente podía entrañar peligros para la unidad de la iglesia, por un lado, como ya lo hemos considerado. Así que Pedro y Juan pues son enviados a ese lugar. Algo está pasando en Samaria y los envían a ese lugar para confirmar realmente que la iglesia del Señor es una sola, que no son varias posturas, que no son sigmas, que cada uno piense como quiera, cada uno piense de la forma como crea. No, es un solo mover, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Y es lo que los apóstoles aquí de Jerusalén, las columnas de Jerusalén, se preocupan por ir a Samaria para confirmarle a los samaritanos que ese movimiento es el mismo que se dio en Jerusalén y que es el mismo espíritu que ellos habían recibido y que es el mismo espíritu que ahora está operando en los samaritanos. Así que Pedro y Juan, pues en otra manifestación, digámoslo así, de su cordial colaboración, pues bajaron a Samaria, enviados por sus colegas, para la confirmación, una vez más, de la obra, de lo que estaba sucediendo en Samaria a través de la predicación de Felipe. Y es implícito aquí en este relato que ellos reconocieron enseguida que Felipe había sido el instrumento para llevar, para adelantar allí, para explicar el reino de Dios según el programa del mismo Señor que había señalado. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, pero también en Samaria. Ahora el Señor está usando aquí a Felipe para la extensión de su propósito de predicar el Evangelio también en Samaria, y según ese programa, pues ahora se están convirtiendo muchos samaritanos, y de modo que vemos que la labor de Felipe pues consistió en manifestar aquella identificación de los samaritanos con la autoridad apostólica, es decir, concedida a los 12 por el mismo Señor, por medio de la imposición de las manos. Así que ya habíamos explicado que no era que hubieran recibido el Espíritu Santo porque a veces hacemos dogmas de ese tipo de cosas. Aquí era algo específico que se necesitaba, se requería para el momento, para el contexto de lo que está sucediendo, y la imposición de manos no era otra cosa más que simplemente identificar a este nuevo grupo de cristianos llamados los samaritanos, pues con la iglesia del Señor. Es lo único que ellos quieren mostrar con la imposición de manos, mostrar que era la identificación de los samaritanos con la autoridad apostólica concedida a estos 12 apóstoles por el mismo Señor por medio de la imposición de manos. No era que tuvieran algo, una magia en las manos, algo específico en las manos, o que fuera propiamente un requisito para recibir el Espíritu Santo. Y ya lo expliqué en días anteriores, que desde la Biblia, que hubo varias formas de cómo se recibía el Espíritu Santo. Algunos lo recibieron por creer, otros primero se bautizaron y después lo recibieron, otros primero recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron. Así que no podemos hacer dogmas de estas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Así que, pues, ellos lo que quieren hacer con la imposición de manos aquí, pues es nada más que relacionar a los convertidos de Samaria con el hecho también del día del Pentecostés de esta forma simbólica. Es lo que quieren hacer, identificarlos. Es decir, ellos habían recibido el Espíritu Santo y habían creído en Jesús en su corazón, y habiéndole confesado públicamente, y como la regeneración había de ser precisamente del Espíritu Santo, pues habían experimentado ahora
la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas, es decir, en las vidas de los samaritanos, así como sucedió allá en el movimiento del Pentecostés con esos judíos que estaban allí y que habían hablado en lenguas y todo ese tema. Esa manifestación, ahora lo que hacen los apóstoles al imponerles manos a los samaritanos una vez más, es identificarlos con la iglesia naciente, identificarlos con el cuerpo de Cristo, identificarlos con lo que habían recibido los judíos por haber creído en el mismo Señor Jesucristo, y los samaritanos habían creído en la predicación de Felipe. Ahora estaban siendo identificados también con el Espíritu Santo porque lo habían recibido, y sencillamente lo que hacen estos es confirmarle esa obra del Espíritu Santo también ahora en los samaritanos, que lo que habían recibido los judíos en el día del Pentecostés, ahora esto lo estaban recibiendo, y había que identificarlos ahora con la iglesia naciente, que era la de Jerusalén, para darles a entender a los samaritanos que antes creían a su manera en Jesús, que ahora deberían creer a la manera de Jesús. Un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un solo Jesús, un solo Redentor. Así que aquí pues haríamos bien en notar todos los aspectos de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, y mientras que por su guía se iban cuajando de alguna manera el mensaje inspirado en las páginas de lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento. No solamente fueron sucesos, sino que a la vez, porque recuerde que ellos hasta aquí tenían solamente el Antiguo Testamento, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Hago una claridad, cuando Pablo le dice a Timoteo, y toda allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando le dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando Pablo aquí, en este caso Pablo no está hablando de toda la Biblia, de pasta a pasta. Entonces, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, lo que únicamente tenía Pablo en sus días era el Antiguo Testamento. El Nuevo no se había escrito. De hecho, se empieza a escribir más o menos por allá después del año 40, 50, 60, casi hasta el 90, el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Muy posiblemente inclusive Juan escribe ya de viejito, ya tenía por ahí 90 años, y se cree que primero escribió Apocalipsis y luego escribió su evangelio, algo así. Entonces ellos escribieron, el evangelio llegó de una forma tardía después de los hechos que han sucedido. Así que no es que Lucas estuviera ahí pendiente como un espectador, que era lo que estaban haciendo estos, inmediatamente escriba, no. Lucas vino a escribir mucho tiempo después, más o menos en el año 50, después de que todos estos sucesos se dan. Así que, de alguna manera, todos estos sucesos, el obrar, el mover, la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente, en la vida de los apóstoles, lo que está sucediendo en Samaria, lo que sucederá más adelante a lo último de la tierra, los viajes de Pablo, todo esto, pues vemos que de una manera milagrosa se está gestando ya la escritura al Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que no son solamente hechos aislados, sino que posteriormente, inspirados por el Espíritu Santo, algunos de estos hombres como Pedro, como Juan, como el mismo apóstol Pablo, más adelante, empiezan a escribir lo que están viviendo. Qué bueno que nosotros también pudiéramos escribir lo que vivimos. Es decir, de hecho, un dato curioso, este libro que estamos estudiando, el libro de los Hechos, no tiene fin, no tiene epílogo, no termina. Y uno dice, pero ¿por qué no tiene una conclusión donde diga, y todos fueron felices y comieron perdices, aleluya, gloria a Dios, amén? No lo dice, no lo hay un final. ¿Por qué? Porque el libro quedó abierto. ¿Quién va a continuar la historia? Sí, Señor, la iglesia del Señor, usted y yo continuamos la historia del libro de los Hechos, que es la proclamación del mensaje del Redentor. Ojalá se aprenda este detalle. ¿Qué significa la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Para que cuando estemos ubicados en determinado libro podamos decir, el libro de los Hechos tiene que ver con la proclamación del mensaje del Redentor, y quedó abierto, no tiene un prólogo, sino sencillamente no tiene un epílogo, o un prólogo, una final, para decirnos que definitivamente nosotros, la iglesia del 2022, continuamos con la proclamación del mensaje del Redentor. Así que tarea es lo que hay, trabajo es lo que tenemos, mi querido. Así que prepárese y déjese usar por el Señor.
Bien, entonces haremos bien en notar eso, esos aspectos, esos detalles de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, mientras que eran guiados por el Espíritu Santo, se iba cuajando una vez más el mensaje inspirado de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Y veremos también que toda sucesión, los hechos de los apóstoles, como bien se titula este libro, esa sucesión apostólica pues ha de ser espiritual, pues se trata de recibir y pasar, transmitir, óigame bien, a otros el depósito de la verdad cristiana, lo que ellos están recibiendo, lo que han recibido los apóstoles y lo que ahora están entregando es lo que tienen que hacer, continuar, tienen que darle sucesión a todos estos eventos. Y todos aquellos que están recibiendo el mensaje de los apóstoles, pues se someten de corazón, exhortando unos a otros en la misma condición y en la misma actitud. Es decir, Pablo más adelante nos cuenta el detalle de lo que debería hacer con la obra apostólica, porque los apóstoles no iban a quedar para toda la vida, no iban a perdurar ahí toda la vida, y tendría que levantarse una nueva generación de iglesia para seguir proclamando el evangelio. Y de eso cuenta más adelante el apóstol Pablo, dándole como tarea a su discípulo, a su hijito amado, el que se ganó en Listra a través de un poco de piedras. Allí en 2 Timoteo, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, mire lo que le encarga acerca de la obra apostólica, acerca del mensaje apostólico, acerca de la proclamación del mensaje del Redentor. Mire lo que Pablo más adelante está encargando. Permítame, le leo al 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí nota? La obra debe continuar, mi querido. Así que usted se debe preparar también para enseñarle a otros. Y ya lo he dicho en este espacio y lo vuelvo a repetir. Hermano, si usted quiere discipular a su vecino, hermano, aquí le damos material para que lo haga. Estos mensajes, estas enseñanzas de las mañanas no son para entretenerlo y arrullarlo a usted, hermano. Es para prepararlo y capacitarlo para que usted también se levante a enseñarle a otros. La obra debe continuar. De hecho, usted ha sido testigo de que hay días que no nos hemos podido conectar simplemente por el hecho, por salud, alguna cuestión, y alguien debe continuar la tarea, hermano querido. Si el pastor no está, hermano, alguien debe pararse y tomar la decisión también de seguir proclamando el mensaje del Redentor. Es lo que está haciendo allí el Espíritu Santo en estos hombres. Se le ha entregado el mensaje a 12 hombres. Ahora ellos tienen que replicarlo. Y más adelante el apóstol Pablo lo vemos que lo ha recibido. Pero ahora también, porque él mismo dice por allá en 1 Corintios 15, les dice: les vengo a recordar lo que yo recibí. Es decir, que está dando los hechos del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15. Dice: les vengo a hablar de lo que yo mismo recibí. Ahora lo está transfiriendo a la iglesia en Corinto, y los corintios deberían levantarse a seguirlo. Y ahora se lo está encargando a su hijo espiritual Timoteo. Tú, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Sí nota? Y hasta el día de hoy la obra sigue por igual. Se deben levantar maestros también que enseñen a otros. Porque un día, hermano, nosotros ya no estaremos. ¿Y quién va a continuar la tarea? Entonces apagamos todos estos medios y nos acostamos a dormir porque no hay transmisión. No, alguien debe seguir. Y ese es usted. Usted que todas las mañanas está ahí juiciosito, tomando nota. Hermano, eso no es casual. Dios lo está preparando para que usted también enseñe a otros. Cierro el paréntesis. Así que es muy evidente la ausencia de todo intento de formar una jerarquía y una sucesión basada en el cargo de apóstol. Ellos no están buscando apostolado. Ellos no están buscando que los llamen apóstoles. Ellos no están buscando jerarquías. Y los vemos inclusive hacer más bien obra de evangelistas por los pueblos de Samaria al regresar de nuevo a Jerusalén. Lo dice el versículo 25, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
con el cartón de apóstol, con el grado de apóstol. No dice, y dice de la siguiente manera: y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. ¿Sí me hago entender? Ellos no se autoproclamaron, ni estaban buscando jerarquía, ni estaban buscando que los llamaran apóstoles, ni nada de ese tipo de cosas. Ellos tenían claridad de que habían recibido un mensaje de parte de Dios que debería ser entregado, pero que a la vez debería ser replicado. Y de eso se cuidan, de la doctrina de los apóstoles que ellos habían recibido, se cuidan de que tenga que ser transmitida tal cual como ellos la habían recibido, que no tuviese distorsiones, y había que levantar nuevas personas para que hicieran esta tarea. Así que notamos aquí que los apóstoles no se devolvieron a Jerusalén simplemente ufanados de que habían recibido la palabra, de que habían hecho una tarea en Samaria, de que habían impuesto las manos a los que estaban creyendo en Samaria, y que ahora se iban para la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, diciendo: vean, tenemos jerarquía, somos apóstoles, somos importantes, somos los hombres más poderosos de la iglesia. Ellos no estaban buscando ese tipo de cosas. Ellos siguieron haciendo su tarea. Ellos tenían claridad a qué los había llamado el Señor, y propiamente no era buscar ni títulos, ni cartones, ni nada de ese tipo. Ellos, dice allá en el versículo 25, ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hacían? Anunciaban el evangelio. ¿Sí nota? Sencillo, sencillísimo. Y en el caso, vemos aquí que aparece un caso, porque como siempre debe haber un tropiezo. Siempre la obra del Señor va a encontrar estorbos, va a encontrar, cuando se está haciendo la obra del Señor, siempre va a haber quien se quiera levantar para interrumpir el mover del obrar del Espíritu Santo en los apóstoles, y en este caso en la iglesia naciente. Mire lo que sucede aquí con un hombre llamado Simón, y se le llama Simón el Mago. Versículo 9 dice: pero había un hombre. ¿Sí ve que hay un pero? Todo eso tan bonito, pues no era. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Sí nota? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó el mismo Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros a mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¡Qué tremendo! Perdón un segundito. Vamos a observar algunas reseñas, algunas notas importantes acerca de este personaje, de Simón, Simón el Mago, allí en Samaria. Si nota, lo primero que leímos es que tenía prácticamente embolatada a toda la gente de Samaria, desde los niños hasta los mayores. Los tenía impresionados, los tenía embolatados a los samaritanos. Era experto en la magia,
que podía ser una mezcla aquí, digámoslo así, de algunos conocimientos especiales de lo que se conoce como artes con las manos y otros trucos, y con nada más y nada menos que inclusive con la ayuda satánica. Es decir, todos esos trucos los tenía embolatados allí, hacía artes mágicas, y esto pues había impresionado al pueblo de Samaria. De modo que los sencillos ojos, digámoslo así, de los samaritanos, pues ante sus ojos era una gran virtud, ante los ojos de los samaritanos, era una gran virtud porque inclusive él se hacía llamar que era uno de los grandes. Y para los samaritanos, muy posiblemente estas artes mágicas eran una gran muestra del gran poder de Dios a través de lo que hacía, en este caso, Simón. Y esta frase, la virtud de los samaritanos, que se llama grande, pues es una frase que significa, dice que es una frase que significa gran visir. Es decir, que ejercía, daban por sentado de que el poder que salía de Simón vendría directamente de Dios a la tierra, que el poder de Dios había descendido a la tierra a través de este hombre llamado Simón. Tenía engañada a la gente con sus poderes de magia, con sus mezclas, con sus trucos que hacía inclusive con las mismas manos. Es decir, su ambición personal, porque hay una ambición personal que lo deja notar el texto, se traduce o se trasluce con la frase que dice en el versículo 9. Dice, haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí nota? Se hacía pasar, no era que fuera un grande. Dice que se hacía pasar por algún grande. Y la fe de este hombre, su confesión de ella en el bautismo, pero notemos algo importante, surgieron de alguna manera, dije de alguna manera, de su comprensión de que una potencia mayor, un poder mayor que el que él estaba ejerciendo, estaba operando por medio de las palabras y las obras y los hechos de Felipe. Que ese poder era superior al que él estaba desarrollando, con el cual tenía engañados a los samaritanos. Dice el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, oiga, pongan en cuenta estos detalles, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, él había entendido que había un poder superior. La historia posterior, vamos a darnos cuenta de esta famosa frase donde dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Pero hay un detalle. La historia posterior, más adelante en la narración, con el diagnóstico de su condición dada por Pedro que aparece en escena, nos asegura que su profesión, que su conversión era falsa. Ojo con eso, era falsa. Este no se había convertido. Aunque el texto nos dice, también creyó Simón mismo y se bautizó. Oiga, qué tremendo eso. ¿Sí ve que el bautismo no da salvación? Como algunos creen. Dice que este se había bautizado. Sin embargo, Pedro más adelante lo desenmascara, porque su condición, su motivación no era la correcta. Aquí Pedro da por sentado y nos muestra y le revela, a él mismo lo confronta, nos asegura que su profesión de fe era falsa, sin que hubiera mediado la entrega verdadera a la voluntad del Señor. Mira lo que dice el versículo 20, dice, entonces Pedro le dijo, y mire, pero este ya supuestamente se había bautizado y supuestamente había creído, pero ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Había querido negociar con Felipe cuando vio el poder que ejercía o que venía de parte de Dios, habiendo sanidades, milagros, señales, portentos allí, había situaciones, y que dice el texto que estaba atónito, dice que entonces le ofreció dinero a Felipe para que él también pudiera hacer lo mismo, y entonces es Pedro quien lo confronta, es Pedro quien lo llama a relación y le dice de la siguiente manera, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Qué le está queriendo decir? Que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga, luego no se había bautizado, luego no había creído. Hay muchos que están entre nosotros, pero no son de nosotros, dijo el apóstol Juan más adelante. Y yo creo que cuando Juan escribió este suceso, estaba recordándose de este personaje, de Simón. Anda con nosotros, porque dice que andaba con Felipe para arriba y para abajo, que lo acompañaba, que era un compañero inseparable. Pero su motivación era totalmente equivocada. Su conversión era falsa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mi querido! No todo el que, dijo el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí Pedro le está haciendo una confrontación fuerte a Simón, que supuestamente había creído y supuestamente se había bautizado. Le dijo, usted no tiene parte en este asunto, usted no es de los nuestros. Usted, su corazón está lleno de amargura, su corazón está lleno de ambición. Así que a sus pobres ojos, digámoslo así, pobres ojos de este mago carnal, pues la imposición de manos, que aparentemente resultó en la plenitud del Espíritu, constituía más bien para él un secreto más profundo de la obra de los extraños magos de Jerusalén. Según él eran magos, y por eso se le ocurrió ofrecerle dinero a Pedro. Dijo, estos tienen un poder mucho mayor. Mejor dicho, si yo recibo este poder, voy a llenarme de dinero, tal vez pensaría Simón. Así que se le ocurre ofrecerle dinero a Pedro con tal de que le entregara de alguna manera la receta para su repertorio de trucos, y de ahí viene el vocablo simonía. Hay una corriente que, hablando de Simón, se llama simonía, pero no me voy a detener en ese detalle porque algunos dicen sí, otros dicen no. Entonces, para no entrar en conjeturas, lo voy a dejar hasta ahí. Más bien explico de que de ahí surge un vocablo llamado simonía, que tenía que ver con artes mágicas. Y era para designar la compra, óigame bien, designar la simonía que hacía. Era designar la compra de cargos espirituales. Y en este sentido, Simón ha tenido una larga sucesión dentro de la esfera de la profesión cristiana a través de los siglos. Hoy nos damos cuenta cómo se venden favores cristianos, cómo se cobra por el agua bendita, cómo se cobra por situaciones de tipo espiritual. Eso se llama simonía. Eso viene desde allá, donde Simón simplemente dijo, oiga, este poder sobrenatural hay que comprarlo para ejercerlo, porque hay que hacer un negocio de todo esto. Era la condición de Simón. Luego no se había acabado de bautizar, luego no había acabado de creer, pero tenía esa situación, tenía ese problema. Sin embargo, el pensamiento de que los bienes espirituales puedan ser otorgados por Dios a base de dinero, pues es algo, digámoslo así, horriblemente opuesto a toda verdad divina. Hermano, no se puede negociar con Dios. A veces de alguna manera implícita que caemos en ese error, de negociar, de hacer triquiñuelas con Dios, de querer torcer el brazo de Dios. Y aún a veces usamos de las herramientas espirituales que Dios nos dejó, de las armas espirituales, para querer de alguna manera manipular a Dios. Señor, ya oré, ya ayuné, ya hice esto, ya diezmé, ya hice esto, ahora en esta semana lléveme en la buena. Hermano, eso es pura simonía. Así de sencillo, pura simonía, que no tiene nada más que ver con idolatría, que no tiene nada más que ver con satanismo, hermano querido. Dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y a veces usa de esa corriente de pensamiento, de creer nosotros como pueblo de Dios que porque oramos, que porque ayunamos, que porque fuimos a la iglesia, que porque diezmamos, que porque le servimos al Señor, entonces el Señor nos tiene que llevar en la buena.
nos tiene que hacer cosas buenas, que no nos puede pasar nada malo, que todo tiene que ser very good. No, Señor, mi querido. Eso también es simonía. De alguna manera implícita a veces la ejercemos sin darnos cuenta. ¿Sí nota cómo se mete Satanás a la iglesia? Ya oré, Señor, hagamos un ayunito para que cambie mi marido. Hagamos un ayunito para que esta semana me abran puertas de bendiciones de empleo. Yo he escuchado cosas de ese tipo. Hermano, las cosas de Dios no son para negociar con Dios. No son para negocio, hermano querido. Es lo que está haciendo Simón. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que dar para obtener este poder? Para ver la manifestación, para que yo también lo anexe a mi grande virtud aquí de ser un mago, para anexarlo aquí a mi corriente, a mi currículum de mago. Anexo ahora este poder. ¿Cuánto hay que pagar? Y empieza a manipular a Felipe para querer de alguna manera recibir también ese poder. Y Pedro tiene que exhortarlo fuertemente: tu dinero perezca contigo. Así que es algo horripilante, algo horrible, opuesto a la condición o a toda verdad divina, y es motivada y motiva más bien aquí al apóstol Pedro a hacer allí frente a una exhortación fuerte a este hombre. Le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Recordemos aquí también la fulminante manifestación de Pedro. Mire que Pedro era usado para confrontar, y fuertemente. Y recordemos aquí la manifestación también de juicio sobre Ananías y Zafira. ¿Quién fue el instrumento para exhortar esa situación que se estaba gestando en la iglesia naciente? Pedro. O sea, tocaba tenerle cuidado a Pedro. Porque Pedro era usado por el Señor para exhortaciones fuertes. Es decir, vean quién era Pedro. Por eso a veces decimos que el Señor usa del carácter de las personas para después hacer llevar a cabo su obra. Pedro era ese tosco, mal hablado, ese impulsivo, y ahora el Señor está usando de ese carácter, de ese temperamento de Pedro para enfocarlo al servicio de la obra del Señor. Es ese Pedro. Pedro era el parado. Pedro era el que no le temblaba la voz para hablar, para confrontar. Y Pedro lo vemos aquí confrontando a Ananías y Zafira en el capítulo 5. ¿Y qué pasó? Dos muerticos. Los dos puerticos. ¿Y dónde? En la iglesia, por querer de alguna manera manipular a Dios. Y el Señor usa a Pedro para llamar la atención. Ahora en este caso lo está usando para llamarle la atención a aquel que quiere, que de alguna manera manipular, que de alguna manera quiere aquí cuestionar, que quiere ganarse el favor de Dios con dinero. Y Pedro tiene que cuestionarle, dice: tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Y Dios hizo constar aquí por boca de Pedro, desde el principio de la iglesia, lo que él piensa, lo que el Señor piensa de todo intento de negociar con su gracia. Dios nos guarde, Dios nos libre, hermano querido, nosotros que predicamos. Dios nos libre, hermano, de hacer negocio con la palabra, como a veces se ven en casos donde se usa la palabra para negocio. Dios nos guarde de eso. Dios nos libre de eso, mi querido. Dios nos guarde. Así que un hombre que piensa negociar con Dios y sacar ventajas para sí de su gracia, no tiene parte en el reino de Dios, porque su corazón, como le dijo Pedro, su centro de emociones, su centro de deseos, su centro de propósito, su centro de voluntad, cuando se hace referencia al corazón, es el centro de los propósitos, de las intenciones, de las motivaciones, está corrompido. ¿Sí nota? Solo la sumisión a la palabra del Señor y el desprendimiento, óigame bien, de toda ambición propia podrán remediar esta situación. Verso 21, Pedro dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. La frase en hiel de amargura y prisión de maldad hace eco a las palabras del Antiguo Testamento, donde por allá en Deuteronomio 29:18 dice de la siguiente manera, dice: no sea
que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sí nota? Pero también Isaías nos da luz al respecto a las palabras de Pedro. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Sí nota? Aquí esto señala la fuente de la amarga rebelión escondida en el corazón de una persona. Pero también habla de las cuerdas que sujetan al esclavo del pecado al servicio del mismo Satanás. Recordemos que la simonía es eso. Él impresionaba con sus artes mágicas. Quería impresionar a todo el mundo. A los samaritanos los tenía envueltos en esa condición de engaño. Y cuando ve que hay un poder verdaderamente sobrenatural, quiere comprarlo para seguir ejerciendo sus artes mágicas, para seguir llenando la bolsa allí con dinero, sencillamente a través de artes mágicas, y pensó que ahora con el poder del Espíritu Santo podría ahora hacer negocio. Y creemos eso, que Simón no se arrepintió. Creemos que Simón no se arrepintió a pesar de la exhortación de Pedro. Antes de que él le ofreciera dinero a Felipe o a los apóstoles para recibir el don del Espíritu Santo, Pedro lo exhorta y dice el texto muy claramente que éste había creído a la predicación de Felipe y que se había bautizado. ¿Sí nota? Y Pedro lo exhorta, pero aún después de la exhortación, este mago Simón todavía no se arrepiente. Nos da muestras de que no se arrepintió. ¿Cómo si creemos que no se arrepiente y que las frases aparentemente humildes? ¿Cuáles son las frases aparentemente humildes de Simón? Mire lo que dice: rogad vosotros por mí al Señor. Verso 24. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí definitivamente vemos a un Simón que elude su propia necesidad de implorar él mismo al Dios de los cielos el perdón por su maldad. Él no está dispuesto a eso. Él no está dispuesto a arrepentirse. Quieren que otros oren por él. Quiere vivir de oraciones prestadas, como hoy en día muchos casos se bendecen. Usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. Ore por mí, usted que está más cerquita de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces la gente quiere manipularlo a usted que sabe que es evangélico y tienen problemas? Y cuando tienen problemas lo llaman a usted para que ore, usted que usted es evangélico, y le dicen: usted que está cerquita de Dios, ore por mí. Pero no están dispuestos a arrepentirse, pero no están dispuestos a convertirse al evangelio, pero no están dispuestos a asumir su propia responsabilidad de pecado delante de Dios. Ese es Simón. Si nota la famosa simonía, que no es otra cosa más que idolatría y satanismo involucrado, o mejor, introducido de alguna manera sutil, aún dentro de nuestras mismas comunidades cristianas. Mucha gente le gusta vivir de oraciones prestadas. Eso es simonía. No está dispuesto a asumir su propia responsabilidad. Quieren simplemente que oren por ellos, simplemente que el pastor ore, los visite, los ministre, les hable bonito, les dé consejería, pero no están dispuestos a arrepentirse. Así de sencillo. Aquí vemos a Simón que está eludiendo su propia necesidad, su propia responsabilidad de arrepentimiento delante de Dios, de ofrecerle el perdón, el arrepentimiento al Señor por su maldad. No quiere verse involucrado personalmente en la presencia de Dios del Altísimo como un pecador penitente. No está dispuesto a eso, sino que quiere que los experimentados, según él,
en tales asuntos espirituales, rueguen por él. Dice, rogad vosotros al Señor por mí. Ay, bendito Dios. En tales asuntos espirituales, Él quiere es que otros, los que están más cerquita de Dios, los más experimentados, el pastor, el líder, que oren por él, no para que sea perdonado propiamente, sino con el fin de que lo libre del castigo. Note las palabras de Simón, rogad a vosotros por mí al Señor, versículo 24, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sí nota? Pedro lo acaba de exhortar. Pedro lo acaba de exhortar, le acaba de decir, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Y este inmediatamente le dice, entonces ruegue usted por mí para que no vaya a perecer, y mi dinero no se vaya a perder. ¿Sí nota? Él no está dispuesto a arrepentirse. ¿Cuántas personas muchas veces manipulan? Ore por mí, ore por mí, ore por mi hogar, ore por mi marido, ore y ore. Hermano, podemos reventarnos orando por usted, pero si usted no toma decisiones, hermano, no va a pasar nada. Así de sencillo es. Podemos aquí reventarnos orando por usted. En el templo se pueden reventar orando por usted cada mañana, hermano, pero si usted no toma decisiones, no va a pasar nada. Se convierte simplemente en otro Simón más. Pura simonía. Pura idolatría, puro satanismo. Así de sencillo es. Que se introduce dentro de nuestras iglesias al día de hoy. Ay, es que el pastor no me visita. Ay, es que no oran por mí. Yo quiero que oren por mí. Eso es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad. El apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mire que Pablo ni siquiera oró por Timoteo cuando tenía una enfermedad del estómago. No vemos en la Biblia, y Pablo rogaba por Timoteo, por la salud de Timoteo. Y Pablo rogaba por la salud de Tíquico, que casi se muere. Oró por él, y cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo dejó de orar por eso. Dijo, aquí hay que orar es por cosas mayores. Hay que orar es por la salud espiritual de la iglesia. Y hay que confrontar a los hermanos para que se pongan pilas. Porque a veces nos dejamos enredar por todas esas situaciones y muy sutilmente nos las vamos tragando. Así de sencillo. Así que vemos que Simón no estaba dispuesto y se había bautizado. Y supuestamente había creído el mensaje de Felipe, el mensaje de la proclamación del evangelio. ¿Sí nota? Pero lo vemos haciendo cosas, situaciones difíciles, queriendo negociar con Dios. Pedro de todas maneras lo confronta y ni aún así estaba dispuesto a arrepentirse. ¿Lo vemos o no lo vemos? Desde la Biblia vemos, cuando él dice, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto me acontezca. Él no estaba dispuesto a arrepentirse. Pedro le dice claramente, arrepiéntase, hermano. Le dice, ¿se lo dice o no se lo dice? Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí nota? Pedro le está diciendo, arrepiéntase usted y usted ruegue a Dios. No está diciendo, venga, rogamos a Dios por usted. Pero este no estaba dispuesto a eso. Simplemente empezó también a manipular. Ay, rueguen ustedes por mí, oren por mí. Les dice, ruegue vosotros por mí al Señor para que nada de esto que ustedes acaban de decir venga sobre mí. Así que está evadiendo su propia responsabilidad, no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a buscar el perdón de Dios, no quiere verse involucrado personalmente ante la presencia del Señor de su propia responsabilidad, sino que quiere que otros, los líderes, los experimentados según él, oren por él, que oren por él, no para que sea perdonado, sino para que no le venga lo que le acaba de decir el apóstol Pedro. Para que, con el fin de que sea libre de ese castigo. Aquí vemos tremendo garrafal error simoníaco que persiste hasta nuestros días. Este mal no era solamente de la iglesia naciente, esto continúa hasta nuestros días.
la simonía metida dentro de la iglesia, el satanismo metido dentro de la iglesia, porque es puro satanismo. Era un mago que quería impresionar, quería comprar los favores de Dios con dinero para ejercer esa magia y ganar dinero. Y hasta el día de hoy también podemos caer en ese peligro, aún con las disciplinas espirituales, como lo acabo de decir hace un momento. Ay, voy a orar por el Señor para torcer el brazo al Señor, para hacer negocio con el Señor. Voy a ayunar para que el Señor haga esto a mi favor. Eso es pura simonía, mi querido, puro satanismo. El don de Dios no se compra con dinero. Y Pedro se lo hace saber a Simón, le dice, tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte en este asunto. No tienes nada que ver, no eres del reino de los cielos, no eres de los nuestros, porque tu corazón está corrompido. ¡Qué tremendo! Que Dios nos guarde. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos? Porque de hecho a la iglesia eso es lo que se le va a calificar en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, después del rapto, después de que el Señor lleve a su iglesia, pasamos por el tribunal de Cristo y allí es un lugar de juicio, no para salvación, pero sí para las obras. Y no por la cantidad de cosas que hicimos, sino las motivaciones. ¿Qué es lo que se va a calificar allí? Las motivaciones por las cuales hicimos para el Señor lo que hicimos. Las motivaciones éramos el yo, que me reconozcan, que me aplauden, que me gane algún dinero, que me vaya bien, que todo me fluya. Esas eran mis motivaciones, o las motivaciones eran glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que van a calificar allí. Madera, heno, hojarasca, el yo, la simonía, o oro, plata y piedras preciosas, el carácter de Cristo, su base, el fundamento fue Cristo en todo lo que hicimos, o el fundamento fue el yo. Hermano, Dios no puede ser burlado y el Señor dijo, no podemos servir a dos señores. O aborrecemos al uno o amamos al otro. Que Dios nos ayude. Aquí vemos otro problema que persiste hasta el día de hoy. El problema simoníaco de Simón, la simonía. El querer comprar los favores de Dios con dinero. ¿Y cuántas veces nos vemos involucrados en eso? Queriendo comprar los favores de Dios con lo que hacemos, con lo que practicamos, y incluyo en este caso la oración, hermano. Podemos hacer de la oración un amuleto de buena suerte. Alguien dijo, un raspa y gana, pensando que simplemente por orar ya el Señor tiene que mover el cielo a mi favor. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Como iglesia necesitamos orar, y vemos aquí en esta mañana un primer elemento. Estos, los apóstoles, estaban ejerciendo el ministerio en Samaria, poniendo las cosas en orden en Samaria, pero no estaban buscando títulos. Es lo primero que yo veo. Unos hombres sencillos que simplemente estaban haciendo la obra que el Señor los había llamado a hacer, y era la obra y el trabajo de evangelistas. Y aunque se les dice que eran apóstoles, esto no estaban buscando que se les reconocieran como apóstoles. No estaban buscando jerarquías. En la obra de Dios no hay ascensos, no hay cargos. Es que el supersiervazo, el Señor dijo que si hacemos siquiera, no somos siervos inútiles, nos llama el Señor. Pero a nosotros nos gusta que nos llamen el siervazo del Señor. El apóstol. Ya la palabra pastor quedó chiquita, ahora toca que lo llamen apóstol. Hermano querido, yo veo aquí hombres en la iglesia naciente que fueron hombres comunes y corrientes y que no estaban buscando puestos de jerarquía, no estaban buscando renombre, ni títulos, ni cosas de ese tipo. Eran hombres que tenían claridad a qué los había llamado el Señor. No buscaban títulos, pero tampoco estaban buscando favores. Y hay que orar también para que tanto el que no conoce del Señor como el que lo conoce asuma también sus propias responsabilidades espirituales y morales delante de Dios. Que sea también él el primero que se ponga en la brecha a decir, voy a orar por mí, por mi familia, por mi condición. Que no vivamos de oraciones prestadas, que no nos dejemos manipular por aquellos que de alguna manera buscan la manera de usar
de favores espirituales, pero no están dispuestos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Lo vemos en Simón. Este andaba con ellos. Este se arrepintió, o no se arrepintió. Este creyó el mensaje de Tomás. Este se bautizó, pero no se había arrepentido. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Y muy posiblemente no lo hizo. Muy posiblemente no, porque después de esa exhortación que le pegó Pedro, dice, ay, entonces ore usted por mí. Sigue manipulando la cosa. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas nos dicen así? Ore usted por mí, hermano. Usted que va todas las mañanas a orar, ore por mí. Ahí le entrego ese papelito, ore por mí. Pero no están dispuestos a orar por ellos. No están dispuestos a asumir su responsabilidad. Sí, nosotros oramos por usted, pero usted también póngase en la brecha. Ore usted también por lo suyo. Porque no que usted solamente es el que sabe cuáles son verdaderamente sus situaciones, cuáles son sus cargas, de qué tiene necesidad. Y Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones. No dijo, sean conocidas tus peticiones, tráigame una lista que voy a orar. Digo, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Usted es el que tiene que esa responsabilidad. No se ponga a echarle cargas a nadie. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdónanos, Señor. Porque cuántas veces hemos intentado manipular, Señor, los asuntos espirituales para asuntos carnales. Cuántas veces, bendito Señor, hemos usado de lo que tú nos diste, Señor Dios de la gloria, para crecimiento espiritual y lo queremos manipular para crecimiento material. ¿Cuántas veces, Señor de la gloria, hemos usado de estas herramientas, de estas armas poderosas, como la oración, como el ayuno, Dios de la gloria, para querer de alguna manera manipular, para querer de alguna manera, bendito Señor, buscar favores de parte tuya? Señor, se nos olvida que la gracia no es negociable. Si fuera por salario, Señor, no sería contado por gracia, sino por salario. Si fuera algo que yo pudiera hacer para buscar tu favor, entonces no sería gracia. Padre amado, perdónanos porque a veces, Señor, nos hemos dejado, Señor, embolatar, enredar en estos asuntos, bendito Señor. Hemos permitido que la simonía entre a nuestros templos, bendito Señor. Hemos permitido que la simonía de alguna manera entre a la iglesia. Señor Dios de la gloria, por un lado no queriendo asumir nuestra propia responsabilidad espiritual y moral delante de ti, sino buscando que otros la asuman, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a no buscar títulos, a no buscar renombre, reconocimiento. Señor, ayúdanos a filtrar, digámoslo así, Señor, nuestras motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de mi búsqueda de ti? ¿Por qué te busco? ¿Por qué vengo a ti? ¿Por qué, Señor Dios de la gloria? ¿Qué es lo que me motiva a seguirte? ¿Qué es lo que me motiva a seguirte y a servirte? Señor Dios de la gloria, ayúdame a tener claridad, bendito Señor, del centro de mi ser, de mi corazón. ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón por las cuales, Señor, me impulso cada mañana a seguirte, a buscarte, a orar, a ayunar, a lo que sea, bendito Señor? ¿Cuál es la motivación? Que la tenga clara, Padre amado. ¿Mi motivación eres tú o mi motivación soy yo mismo? Señor, ayúdanos, Padre amado, a asumir nuestras propias responsabilidades. Y oramos a ti por esta humanidad, bendito Señor Dios de la gloria, que no está dispuesta a asumir su responsabilidad de pecado, sino que busca siempre la forma, bendito Señor, de que otros oren por ellos. Pero no quieren, no están dispuestos a arrepentirse. Y de eso sí que los hay en el mundo. Personas, vecinos, familiares, amigos, que saben, bendito Señor Dios de la gloria, que somos seguidores tuyos y nos buscan cuando están en problemas, nos buscan cuando están en situaciones para que oremos por ellos. Ay, venga, pastor, a mi casa y me visita y ora por mí. Y venga, ponga las manos en la pared y ponga las manos en la cama donde duerme mi muchacho para que algo sobrenatural suceda y cambie mi marido y cambie mi hogar. Pero no estamos dispuestos a asumir responsabilidades. Señor, ayúdanos a no dejarnos manipular. Señor Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos,
que cuando haya citas divinas que haya arrepentimiento, pero arrepentimiento genuino y verdadero. Vemos desde la Escritura, bendito Señor, un hombre llamado Simón, un hombre que vino allí donde estaba Felipe, vino allí, creyó a la palabra, se bautizó, pero era una falsa conversión. ¡Qué tremendo, Señor de la gloria! ¿Cuántas personas van a nuestros templos, pero con motivaciones equivocadas? La motivación no es verdaderamente reconocer su arrepentimiento delante de ti. No están dispuestos a reconocer su pecado y arrepentirse de él. Están dispuestos solamente a buscar favores de parte tuya. Y a veces manipulan. Señor, oramos a ti, danos el discernimiento, como dice por allá en el libro de los Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice que nosotros ya deberíamos ser adultos espirituales, no como niños, porque los niños no entienden, porque los niños no saben. Dice, ustedes deberían ser ya maestros, enseñarle a otros, tener el discernimiento, saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es. Deberían tener los sentidos espirituales bien desarrollados por el uso. Pero dice el escritor de Hebreos, pero me toca hablarle otra vez como a niños, porque no se han ejercitado en lo espiritual. Y por eso mucha gente los manipula. Y hoy en día sí que hay gente manipulada. Gente manipulada porque no están dispuestos a asumir su propia responsabilidad delante de Dios. Ayúdanos, bendito Señor, como pueblo de Dios, que Señor nos paremos firmes, bendito Señor, y asumamos nuestras propias responsabilidades espirituales y morales delante de ti. Que Señor Dios de la gloria, no vivamos de favores de otros, que no esperemos que otro tenga que orar por mí. Señor Dios de la gloria, yo también lo puedo hacer. Yo también me puedo poner las manos en mi cabeza y orar por mí mismo, si es el caso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria. Porque una de las herramientas, de las armas poderosas que el enemigo va a usar al final de los tiempos se llama el engaño. El engaño. Dijo que dice el Señor, y muchos van a ser engañados, aún los escogidos van a ser engañados. Qué tremendo eso. Y el mismo Señor dice, vigilen, estén alerta, atentos, pilas, vigilen y pónganse a orar para que nada de esto les venga a ustedes, les suceda a ustedes. Señor, ayúdanos, Señor, a ejercitar, a desarrollar el discernimiento espiritual, bendito Señor, para que no seamos engañados. Señor, guárdanos también de las motivaciones equivocadas al desarrollar lo que desarrollamos. Guárdanos, bendito Señor Dios de la gloria, de buscar favores espirituales, bendito Señor, a través de nuestro ejercicio, bendito Señor. Guárdanos, Señor Dios de la gloria, de hacer negocio de las cosas espirituales, bendito Señor. Guárdanos, Padre amado, de todo eso. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones. Guárdanos de negociar la palabra. Guárdanos de negociar las cosas, los asuntos espirituales. Guárdanos, Señor Dios de la gloria, de hacer negocio de lo que tú nos has entregado en las manos, bendito Señor. Ayúdanos a replicar en otros lo que tú nos has entregado a nosotros. El evangelio de la cruz, el evangelio puro, sin contaminación, sin mancha, sin mácula, y entregarlo a otros de la misma manera para que otros hombres idóneos también lo repliquen en otros. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque largo camino nos espera. Largo camino nos resta, Señor. Este mundo está convulsionado, este mundo está hecho un caos. Y Señor Dios de la gloria, Padre amado, nuestra oración no va a cambiar el mundo, pero sí tenemos una tarea, y es proclamar el evangelio de la cruz y decirle al pecador que sí hay esperanza, que sí hay esperanza, que sí hay la esperanza de un mundo mejor. Pero ese mundo mejor no va a ser a partir de este domingo que hay elecciones en Colombia. Este mundo mejor será cuando Cristo mismo venga a establecer su reino, su gobierno teocrático aquí en la tierra. Entonces habrá justicia social, igualdad para todos, pero será en ese reinado. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor,
a procurarlo, a buscarlo, a anhelarlo, a desearlo, Padre amado. Que haya esa necesidad. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Señor Dios de la gloria, hablando precisamente de eso. Señor Dios de los cielos, produce esa sed en el pecador, esa necesidad de venir a ti con un arrepentimiento genuino y verdadero, no con simonía, sino con un arrepentimiento genuino y verdadero delante de ti, bendito Señor. Oro por nuestras familias, por nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, por aquellos, bendito Señor Dios de la gloria, que están siendo manipulados. Como dice la Escritura, muchos andarán engañando y siendo engañados. Qué tremendo, Señor, guarda, extiende tu misericordia sobre esta tierra, Padre Santo, y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados, por su fina sintonía. Que el Señor nos ayude. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.